¿Alguna vez has sentido ese escalofrío que recorre tu espalda cuando algo en tu interior te grita que algo anda mal? Esa voz ancestral que late bajo la piel. Esa intuición que la modernidad intentó silenciar pero que nunca muere. Hoy te voy a contar una historia que desafía todo lo que creías saber sobre la confianza, sobre el peligro disfrazado de normalidad, sobre cómo el mal puede tener el rostro más común. Esto no es solo la crónica de un crimen. Es el testimonio de cómo una madre transformó el infierno más oscuro en luz para otras. Es la prueba brutal de que bajo la superficie digital de nuestras vidas cotidianas acecha algo primitivo y terrible. Valencia, noviembre de 2019. Una joven de 25 años sale de casa para una cena. Nunca regresará. Pero lo que la policía descubrirá 4 días después no es solo un asesinato. Es una pesadilla que revela la cara más siniestra de la era digital. Un depredador que operaba en las sombras de las aplicaciones de citas. Si esto ya te ha puesto la piel de gallina, deja tu like ahora mismo, porque lo que estás por descubrir es tan perturbador que cambiará para siempre la forma en que miras tu teléfono. Suscríbete a este canal si quieres más historias reales que sacuden los cimientos de lo que creías seguro. Vamos juntos a este abismo. No hay vuelta atrás. Marta Calvo tenía 25 años y esa mirada que solo tienen las personas que aún confían en el mundo. Vivía en Estivella, un pueblo pequeño cerca de Valencia donde todos se conocen, donde las puertas aún se cierran sin llave, donde la vida transcurre con esa lentitud que las ciudades grandes olvidaron hace décadas. Era hija única. Su madre, Dolors, era su mejor amiga, su confidente, esa presencia inquebrantable que te sostiene cuando el mundo tiembla. Entre ellas no había secretos, solo esa conexión invisible que va más allá de la sangre. Ese vínculo que las madres e hijas a veces logran construir cuando el amor es más fuerte que el orgullo. Marta había encontrado ese equilibrio extraño y hermoso entre la tranquilidad de su pueblo y las posibilidades infinitas del mundo moderno. Trabajaba, tenía amigos, soñaba con cosas simples y grandes al mismo tiempo. No era ingenua, pero tampoco era cínica. Creía en la gente, creía en las segundas oportunidades. Creía que el amor podía encontrarse incluso en una pantalla. Como millones de personas en todo el mundo, Marta usaba aplicaciones de citas, no por desesperación, sino por curiosidad, por la simple razón de que así funciona el mundo ahora. Deslizas el dedo hacia la derecha o hacia la izquierda y decides si alguien merece 30 segundos de tu atención. Es frío, es impersonal, pero también es emocionante. Cada perfil es una promesa. Cada conversación es una posibilidad. Y entonces conoció a Jorge Ignacio Palma, 38 años. Sonrisa amable. Mensajes atentos. Ese tipo de hombre que sabe exactamente qué decir, cuándo decirlo. Cómo construir confianza con palabras cuidadosamente elegidas. No era invasivo, no era desesperado, era perfecto en su normalidad. Y eso, precisamente eso, fue lo que hizo que Marta bajara la guardia. Porque el peligro nunca llega gritando, nunca llega con carteles que dicen cuidado. El peligro llega con flores, con cumplidos, con planes para el fin de semana. El peligro llega disfrazado de lo que buscábamos. Hablaron durante días. Él le contaba sobre su vida, sus intereses, sus planes. Ella le compartía fotos de su pueblo, de su gato, de las puestas de sol que veía desde su ventana. La conversación fluía sin esfuerzo, como si se conocieran de antes. Como si el algoritmo hubiera hecho magia y finalmente hubiera unido a 2 personas que estaban destinadas a encontrarse. Jorge vivía en Manuel, otro pueblo cercano. Le propuso que se vieran, que cenaran juntos, que se conocieran fuera de la pantalla. Marta dudó. Siempre había sido cuidadosa con esto. Tenía reglas, límites, esa sabiduría básica que todas las mujeres aprenden cuando navegan por el mundo digital. Pero Jorge fue paciente, persuasivo sin ser presionante. Le aseguró que estaría segura, que solo sería una cena, que si no se sentía cómoda podía irse en cualquier momento. Dolors sabía que su hija saldría esa noche. Marta se lo había contado todo, como siempre. Le había mostrado el perfil de Jorge. Habían hablado sobre él. Su madre no estaba del todo convencida, pero tampoco podía encerrarla en una burbuja para siempre. Marta era adulta, responsable, inteligente. Además, era solo una cena en un pueblo cercano. ¿Qué podría salir mal? Esta es la pregunta que nos hacemos todos. La pregunta que repetimos como un mantra cada vez que tomamos un riesgo calculado. ¿Qué podría salir mal?
Y el universo, cruel e indiferente, a veces decide mostrarnos exactamente qué puede salir mal. A veces nos muestra que la estadística fría de los peligros no es solo un número abstracto. A veces nos muestra que el mal existe, que camina entre nosotros, que respira el mismo aire, que sonríe con nuestros mismos labios. El 7 de noviembre de 2019, Marta Calvo se arregló para su cita. Se puso un vestido, se maquilló, se miró al espejo con esa mezcla de nervios y emoción que precede a los primeros encuentros. Le dio un beso a su madre. Le prometió que le escribiría cuando llegara, que le contaría todo después. Salió de casa mientras el sol se ponía sobre Estivella. No sabía que nunca volvería a cruzar esa puerta. No sabía que esa sería la última vez que su madre la vería con vida. No sabía que estaba caminando hacia su propia desaparición. Jorge Ignacio Palma vivía solo en un apartamento en Manuel. Un lugar común, sin nada que lo distinguiera de miles de otros apartamentos en pueblos pequeños de España. Paredes blancas, muebles funcionales, el tipo de espacio que habla de alguien que está de paso, que no ha echado raíces, que vive en esa zona gris entre la existencia temporal y la permanente. Cuando Marta llegó esa noche, él la recibió con la misma amabilidad que había mostrado en los mensajes. Le ofreció algo de beber, puso música suave, preparó una cena sencilla. Todo parecía normal, todo parecía seguro. Ella se relajó. Le escribió a su madre que había llegado bien, que todo estaba tranquilo, que Jorge era tal como parecía en las fotos. Dolores respondió con un emoji de corazón y le dijo que se divirtiera. Pero algo cambió esa noche. Algo se torció en las horas que siguieron. Jorge no solo había invitado a Marta a cenar, tenía otros planes. Planes que había perfeccionado con otras mujeres antes. Planes que involucraban drogas, que involucraban quitarle el control a alguien más vulnerable, que involucraban convertir la intimidad en algo oscuro y retorcido. Le ofreció cocaína. Le dijo que sería divertido, que harían del encuentro algo memorable. Marta, tal vez por curiosidad, tal vez por presión sutil, tal vez porque ya había tomado algunas copas y su juicio estaba nublado, aceptó. No sabía que estaba firmando su sentencia de muerte. Lo que sucedió después es algo que solo Jorge conoce con exactitud. Él diría después que fue un accidente, que las drogas causaron una reacción inesperada en el cuerpo de Marta, que él entró en pánico cuando ella colapsó. Pero hay accidentes y hay actos que ninguna palabra puede justificar. Hay momentos en los que un ser humano decide qué hacer con otro ser humano indefenso, y esas decisiones revelan quiénes somos realmente cuando nadie nos está mirando. Jorge miró el cuerpo inmóvil de Marta esa noche y tomó una decisión. No llamó a una ambulancia. No intentó revivirla. No buscó ayuda. Decidió que era más fácil hacer desaparecer el problema. Decidió que Marta Calvo ya no era una persona. Era un obstáculo que necesitaba eliminar. Y entonces comenzó la pesadilla que ninguna madre debería conocer jamás. Jorge buscó herramientas en su apartamento. Encontró cuchillos, sierras, bolsas de basura. Se puso a trabajar con la frialdad de alguien que está resolviendo un problema logístico, no con el horror de alguien que está desmembrando a un ser humano. Cortó el cuerpo de Marta en 9 partes. 9. Envolvió cada parte cuidadosamente. Las metió en bolsas. Y durante los días siguientes, mientras Dolores comenzaba a perder la cordura preguntándose dónde estaba su hija, Jorge recorrió los pueblos cercanos dejando los restos de Marta en diferentes contenedores de basura. No en uno, en varios. Dispersados por toda la región, como si quisiera asegurarse de que nunca la encontraran completa, de que nunca pudiera ser enterrada con dignidad. El teléfono de Marta estaba apagado. Sus redes sociales, silenciosas. Ella, que hablaba con su madre todos los días, había desaparecido del mapa como si nunca hubiera existido. Dolores esperó unas horas, intentando convencerse de que tal vez la cita había ido tan bien que Marta había decidido quedarse más tiempo. Pero esa voz maternal, esa intuición que habita en las entrañas de las madres y que nunca se equivoca cuando algo terrible ha sucedido, comenzó a gritar cada vez más fuerte. Algo estaba mal. Algo estaba terriblemente mal. La mañana del 8 de noviembre, Dolores ya no pudo esperar más. Tomó su teléfono con manos temblorosas y llamó a la policía. Reportó la desaparición de su hija. Les dio todos los detalles que tenía. El nombre del hombre con el que había quedado. La dirección en Manuel. Las capturas de pantalla de sus conversaciones.
Los policías le dijeron que esperara, que a veces las personas adultas simplemente necesitan espacio, que tal vez Marta aparecería pronto con una explicación perfectamente razonable. Pero Dolores sabía. Las madres siempre saben. Sabía que su hija no estaba tomándose un descanso. Sabía que no había decidido de repente apagar su teléfono y desconectarse del mundo. Sabía que algo horrible le había sucedido, y esa certeza era un peso que aplastaba su pecho cada segundo que pasaba. Mientras tanto, Jorge continuaba con su vida como si nada hubiera pasado. Iba a trabajar, saludaba a sus vecinos, seguía usando las aplicaciones de citas buscando su próxima víctima, porque eso es lo que era Marta para él. No una persona, no alguien con sueños y familia y futuro. Solo una víctima más en una serie que había comenzado mucho antes de esa noche de noviembre. Y podría haber continuado. Podría haber seguido destruyendo vidas si no fuera porque Dolores no iba a rendirse. No iba a dejar que su hija se convirtiera en otra estadística olvidada. Los días que siguieron fueron un descenso al infierno para Dolores. Cada hora que pasaba sin noticias de Marta era una tortura nueva. Una vuelta más de tuerca en una agonía que no tiene nombre. Dormir era imposible. Comer era impensable. Cada vez que sonaba el teléfono, su corazón se detenía esperando noticias, temiendo noticias. Recorrió las calles de Manuel con fotos de su hija, preguntando a extraños si la habían visto, si recordaban algo, cualquier cosa. La gente la miraba con lástima, con esa compasión incómoda que se siente ante el dolor ajeno que no se puede remediar. Algunos prometían estar atentos. Otros desviaban la mirada y seguían con sus vidas, porque así es el mundo. Sigue girando aunque tu universo personal se haya detenido en seco. La policía finalmente tomó el caso con seriedad. Localizaron a Jorge Ignacio Palma y lo trajeron para interrogatorio. Él estaba tranquilo, demasiado tranquilo para ser inocente. Les contó una historia sobre cómo Marta había estado en su apartamento, cómo habían cenado, cómo ella se había ido temprano porque no se sentía bien. Una mentira perfectamente construida, sin fisuras aparentes. Pero los investigadores habían visto demasiadas mentiras en sus carreras. Sabían reconocer cuando alguien estaba actuando, cuando cada palabra era cuidadosamente calculada para ocultar algo monstruoso. Presionaron. Le hicieron las mismas preguntas de formas diferentes. Buscaron inconsistencias en su relato. Y Jorge, poco a poco, comenzó a desmoronarse. 4 días después de la desaparición de Marta, 4 días que para Dolores fueron una eternidad, Jorge finalmente confesó. Pero incluso su confesión fue una mentira disfrazada de verdad. Dijo que había sido un accidente, que Marta había tenido una sobredosis, que él había entrado en pánico y no sabía qué hacer. Omitió mencionar que había desmembrado su cuerpo. Omitió mencionar que había esparcido sus restos por toda la región como si fuera basura. Omitió mencionar que ya había hecho esto antes, que Marta no era la primera, que había un patrón de violencia que se extendía años atrás. Los investigadores sabían que estaban ante algo mucho más grande de lo que parecía. Comenzaron a excavar, literalmente y metafóricamente. Registraron el apartamento de Jorge con un equipo forense. Encontraron manchas de sangre que él había intentado limpiar, pero que la ciencia moderna puede detectar incluso cuando son invisibles al ojo humano. Encontraron herramientas que nadie usa para cocinar. Encontraron bolsas de basura del mismo tipo que las que habían aparecido en los contenedores. Pieza por pieza, el rompecabezas horrible comenzó a armarse. Pero seguía faltando lo más importante. Seguía faltando Marta. Seguía faltando su cuerpo, su dignidad. La posibilidad de un funeral donde su madre pudiera despedirse como se merecía. Jorge finalmente admitió lo que había hecho con los restos. Les dio ubicaciones aproximadas de los contenedores donde había dejado las bolsas. La policía organizó equipos de búsqueda. Revisaron toneladas de basura ya procesada en los vertederos. Buscaron durante días, durante semanas. Encontraron algunas partes del cuerpo de Marta. No todas. Nunca encontraron todas. Dolores tuvo que enfrentar la realidad más cruel que una madre puede imaginar. Su hija había sido asesinada, descuartizada y tirada a la basura. Y ni siquiera podría recuperarla completa para enterrarla. Esa violación final de la dignidad humana, ese acto de reducir a una persona a desechos, fue algo que Dolores nunca podría perdonar, nunca podría superar, solo aprender a cargar como una herida que nunca cierra. La noticia se extendió por toda España como un incendio.
Los medios se abalanzaron sobre la historia con esa mezcla de horror y fascinación que caracteriza la cobertura de crímenes atroces. El rostro de Marta apareció en portadas, en noticieros, en conversaciones de sobremesa. Se convirtió en un símbolo, pero para Dolors no era un símbolo. Era su niña, la bebé que había cargado en brazos, la adolescente con quien había peleado por tonterías, la joven adulta que se había convertido en su mejor amiga. Era su vida entera reducida a un titular sensacionalista. Y mientras el mundo consumía la tragedia como entretenimiento, ella se desangraba en silencio, preguntándose cómo seguir viviendo cuando la razón de su existencia había sido arrancada de la forma más brutal imaginable. Pero algo estaba sucediendo en el interior de Dolors. Algo primitivo y poderoso. El dolor insoportable estaba transformándose en algo más. En rabia, en determinación, en una necesidad ardiente de que la muerte de su hija significara algo más que una estadística, más que un caso cerrado en los archivos policiales. Marta había muerto, pero su muerte no sería en vano. Dolors lo juró ante la nada, ante el vacío que Marta había dejado, ante el universo indiferente que permite que estas cosas sucedan. Haría que el mundo recordara a su hija. Haría que este horror sirviera para proteger a otras mujeres. Haría que Jorge pagara no solo por Marta, sino por todas las mujeres que había dañado antes y que habría dañado después. La guerra apenas comenzaba. A medida que la investigación profundizaba en la vida de Jorge Ignacio Palma, emergió una verdad aún más oscura que el asesinato de Marta. Este hombre no era un asesino ocasional que había cometido un error terrible y había entrado en pánico. Era un depredador sistemático que había perfeccionado su método durante años, que había usado las aplicaciones de citas como un catálogo de víctimas potenciales, que veía a las mujeres no como personas, sino como objetos para sus experimentos perversos. La policía comenzó a recibir llamadas de otras mujeres que reconocieron su foto en las noticias. Mujeres que habían tenido citas con él y habían escapado por puro milagro. Mujeres que habían sentido ese escalofrío de peligro, pero no habían sabido cómo nombrarlo. Sus testimonios revelaron un patrón escalofriante. Jorge las invitaba a su apartamento bajo pretextos inocentes. Les ofrecía drogas, a veces sin que ellas supieran que las estaban consumiendo. Cuando estaban vulnerables, desorientadas, incapaces de defenderse, él experimentaba con dosis cada vez más altas, observando sus reacciones como si fueran ratas de laboratorio. Algunas mujeres lograron salir antes de que fuera demasiado tarde. Otras terminaron hospitalizadas con sobredosis que fueron reportadas como accidentales, pero que ahora cobraban un sentido siniestro. Y otras, como Marta, nunca tuvieron la oportunidad de salir. El número de víctimas potenciales crecía cada día. Cada llamada al teléfono de la comisaría añadía otra capa de horror a una historia que ya parecía insoportable. Jorge fue acusado formalmente no solo del asesinato de Marta Calvo, sino de otros 2 asesinatos más. Lady Marcela Vargas y Arliene Ramos, 2 mujeres jóvenes que también habían desaparecido después de quedar con él. Sus cuerpos nunca fueron encontrados completos, dispersados en la misma forma metódica que el de Marta. Además, enfrentó cargos por múltiples intentos de asesinato contra mujeres que sobrevivieron pero que llevarían las cicatrices físicas y psicológicas por el resto de sus vidas. El perfil psicológico que emergió era el de un hombre sin empatía, sin remordimiento, sin capacidad para ver a otros seres humanos como algo más que herramientas para su gratificación personal. Un sociópata que había encontrado en la era digital el escenario perfecto para su depredación. Durante los meses previos al juicio, Dolors se convirtió en una figura pública a su pesar. Los medios la buscaban constantemente para entrevistas, para declaraciones, para lágrimas que pudieran capturar en cámara. Ella aceptó algunas, rechazó otras. Aprendió a navegar ese mundo cruel donde tu dolor se convierte en contenido, donde tu tragedia se mide en ratings y clics. Pero usó esa atención para algo más grande que su propio sufrimiento. Comenzó a hablar sobre los peligros de las aplicaciones de citas, sobre la necesidad de regulaciones más estrictas, sobre cómo las plataformas digitales habían creado un paraíso para depredadores como Jorge. Su voz, rota por el dolor pero firme en su propósito, resonó en toda España. Las mujeres la escuchaban y se sentían menos solas en sus propios miedos. Los padres la escuchaban y abrazaban más fuerte a sus hijas.
La sociedad entera fue forzada a mirar de frente una verdad incómoda que prefería ignorar. Las empresas de aplicaciones de citas respondieron con declaraciones corporativas vacías, prometiendo mejorar sus protocolos de seguridad sin comprometerse a cambios reales. Dolores no aceptó las palabras huecas. Presionó, organizó, movilizó. Contactó con organizaciones de derechos de las mujeres, con expertos en seguridad digital, con legisladores dispuestos a escuchar. Transformó su apartamento en un centro de operaciones improvisado, lleno de folders, documentos, evidencias de una campaña que iba más allá de buscar justicia para Marta. Buscaba justicia para todas las Martas futuras, para las mujeres que aún no sabían que estaban en peligro, para las que deslizaban el dedo en sus pantallas sin imaginar que al otro lado podía estar esperando un monstruo. El caso también reveló fallas sistémicas en la forma en que la policía manejaba denuncias de mujeres desaparecidas. ¿Cuántas veces habían minimizado reportes porque las personas adultas tienen derecho a desaparecer si quieren? ¿Cuántas veces habían perdido horas cruciales esperando el periodo mágico de 48 horas antes de tomar en serio una denuncia? ¿Cuántas veces habían ignorado la intuición de madres, amigas, hermanas que sabían que algo estaba mal? El sistema había fallado a Marta y a todas las mujeres antes que ella. Dolores hizo que esas fallas fueran imposibles de ignorar. Testificó ante comisiones, habló en conferencias, dio la cara cuando muchos preferían que se quedara callada y discreta en su duelo. Mientras tanto, Jorge esperaba su juicio en prisión preventiva. Según reportes, se comportaba con una calma perturbadora, como si no comprendiera o no le importara la magnitud de sus crímenes. Los psicólogos forenses que lo evaluaron encontraron a un individuo con una estructura de personalidad profundamente perturbada, incapaz de empatía o arrepentimiento genuino. Era el tipo de persona que la sociedad prefiere creer que no existe, que es demasiado monstruosa para ser real. Pero era real. Había caminado entre nosotros. Había sonreído a sus vecinos. Había tenido trabajos, amigos, una vida aparentemente normal. Y bajo esa fachada de normalidad, había sembrado destrucción y muerte. La pregunta que todos se hacían era cómo habían fallado en verlo. ¿Cómo alguien así había podido operar tan libremente durante tanto tiempo? El juicio comenzó en enero de 2022, más de 2 años después de la desaparición de Marta. La sala del tribunal estaba repleta. Periodistas, familiares de las víctimas, curiosos que querían ver de cerca al monstruo. Jorge entró esposado, con una expresión que oscilaba entre el aburrimiento y la leve molestia, como si todo el proceso fuera una inconveniencia menor en su vida. Vestía ropa formal, afeitado y peinado, una imagen que contrastaba violentamente con la brutalidad de los actos que se le imputaban. Los abogados defensores intentaron construir una narrativa de accidente, de pánico, de un hombre que había cometido errores terribles, pero que no era un asesino serial. Era una estrategia desesperada desde el inicio. La evidencia en su contra era abrumadora, aplastante, irrefutable. Dolores asistió a cada día del juicio. Se sentaba en primera fila, mirando fijamente a Jorge, obligándolo a ver el dolor que había causado. Algunos días tuvo que salir de la sala cuando los detalles se volvían insoportables. Las descripciones forenses de cómo había desmembrado a su hija, las fotografías de las herramientas que había usado, los testimonios de otras mujeres que describían cómo las había drogado, cómo habían luchado por mantener la conciencia mientras él experimentaba con sus cuerpos. Cada palabra era un cuchillo en el corazón de Dolores, pero ella regresaba al día siguiente, una y otra vez, porque su presencia era importante. Era un recordatorio de que las víctimas no eran solo nombres en documentos legales. Eran hijas, hermanas, amigas. Eran personas que habían sido amadas y que seguían siendo amadas incluso en su ausencia. Los fiscales presentaron un caso meticuloso. Mostraron las conversaciones que Jorge había mantenido con las víctimas en las aplicaciones de citas. Patrones de comportamiento que se repetían una y otra vez. Las mismas frases seductoras. Las mismas promesas de una noche especial. La misma progresión desde la conversación inocente hasta la invitación al apartamento. Expertos forenses testificaron sobre las manchas de sangre encontradas en su hogar, sobre las marcas de herramientas en los restos recuperados de Marta. Informáticos presentaron evidencia de búsquedas en Internet que Jorge había realizado sobre cómo deshacerse de cuerpos, sobre descomposición, sobre químicos que podían acelerar el proceso.
Cada pieza de evidencia construía una imagen indiscutible de premeditación, de frialdad calculada, de una mente que había pensado cuidadosamente en cada paso del proceso. Las declaraciones de las sobrevivientes fueron quizás lo más impactante del juicio. Mujeres jóvenes que subieron al estrado con voces temblorosas pero determinadas. Contaron cómo habían conocido a Jorge en aplicaciones de citas, cómo sus conversaciones habían parecido normales al principio, cómo él había sido encantador, atento, interesado en sus vidas, y luego describieron el giro hacia el horror, cómo les había ofrecido drogas presentadas como recreativas, como parte de una experiencia divertida, cómo habían comenzado a sentirse extrañas, desorientadas, aterrorizadas, cómo habían luchado por salir del apartamento mientras él las observaba con una curiosidad clínica que no tenía nada de humana. Algunas lograron huir, otras fueron encontradas por vecinos preocupados. Todas llevaban el peso de saber que podrían haber sido Marta, que solo por azar o timing habían escapado del destino final que ella había sufrido. La defensa intentó argumentar que Jorge sufría de adicción a las drogas, que su juicio estaba alterado, que no había premeditación en sus acciones. Trajeron expertos que hablaron de trastornos de personalidad, de infancias difíciles, de traumas no resueltos. Todo el repertorio de excusas que el sistema legal permite para humanizar lo inhumano. Pero los fiscales desmantelaron cada argumento metódicamente. Mostraron evidencia de que Jorge había planeado cuidadosamente sus encuentros, que había elegido víctimas específicas, que había tomado precauciones para evitar ser descubierto. Mostraron que después de matar a Marta, había continuado su vida normal. Había seguido trabajando, había seguido usando las aplicaciones buscando nuevas víctimas. No había señales de remordimiento, de culpa, de humanidad básica. Solo había una fría lógica depredadora. El momento culminante del juicio llegó cuando Jorge finalmente habló en su propia defensa. Su declaración fue breve, poco emotiva. Admitió haber causado las muertes, pero insistió en que nunca había sido su intención matar a nadie. Dijo que había entrado en pánico, que no sabía cómo manejar la situación. No pidió perdón. No miró a los familiares de las víctimas. No mostró ninguna señal de comprender la magnitud del sufrimiento que había causado. Era como escuchar a alguien describir un error administrativo, no la destrucción de vidas humanas. Dolores lo miró durante toda su declaración, con una intensidad que podría haber quemado agujeros en las paredes. Después, cuando los periodistas le preguntaron qué pensaba de las palabras de Jorge, solo dijo lo que todo el país estaba pensando. No era humano. Había perdido el derecho a ser considerado parte de la sociedad. El jurado deliberó durante horas que se sintieron como días. Cuando finalmente regresaron con su veredicto, la tensión en la sala era tan densa que era difícil respirar. Culpable. En todos los cargos. Culpable de 3 asesinatos. Culpable de múltiples intentos de asesinato. Culpable de descuartizamiento. Culpable de todo lo que se le había imputado. La sala explotó en llanto, en gritos, en liberación de años de angustia contenida. Dolores cerró los ojos y dejó que las lágrimas corrieran por su rostro. No era victoria. Nunca podría ser victoria cuando Marta seguía muerta. Pero era justicia. Era el reconocimiento de que lo que había sucedido era imperdonable. Era el sistema diciendo que la vida de su hija había importado. La sentencia llegó semanas después del veredicto. 159 años y 11 meses de prisión. Una de las condenas más largas en la historia del sistema judicial español. Por supuesto, Jorge no viviría lo suficiente para cumplirla completa. Nadie vive tanto. Pero los números importaban simbólicamente. Cada año representaba el peso de sus crímenes, el reconocimiento de que una vida humana no es algo que se pueda descuentar con descuentos por buen comportamiento o tecnicismos legales. Los familiares de las víctimas se abrazaron cuando escucharon la sentencia. Dolores permaneció de pie, digna, permitiéndose solo un pequeño gesto de asentimiento. Había peleado por esto. Había transformado su dolor en acción. Y ahora, finalmente, Jorge pagaría el precio máximo que el sistema podía cobrar. Pero para Dolores, el final del juicio no fue el final de nada. Fue solo el comienzo de otra batalla. Una que probablemente duraría el resto de su vida. Porque ver a Jorge tras las rejas no devolvería a Marta. No llenaría el vacío en su casa, en su corazón, en cada mañana que despertaba recordando que su hija ya no existía. El dolor era una constante.
Una compañía inseparable que había aprendido a llevar como una segunda piel. Algunos días era un peso aplastante que la dejaba incapaz de levantarse de la cama. Otros días era un ardor sordo que la acompañaba mientras fingía funcionar, mientras hablaba con gente, mientras compraba comestibles o pagaba facturas. La vida continuaba porque no tenía otra opción, pero nunca volvería a ser lo que fue. Esa versión de Dolores, la mujer que vivía con la certeza de que su hija estaba en el mundo respirando el mismo aire, había muerto la noche del 7 de noviembre de 2019. Pero de las cenizas de esa mujer había surgido otra. Una guerrera que había decidido que si no podía salvar a Marta, al menos salvaría a otras. Dolores fundó una organización en nombre de su hija, una fundación dedicada a crear conciencia sobre los peligros de las aplicaciones de citas, a presionar por regulaciones más estrictas, a proporcionar recursos para mujeres que habían sido víctimas de violencia. Trabajó con legisladores para proponer leyes que obligaran a las empresas de tecnología a verificar más rigurosamente a sus usuarios, a crear protocolos de seguridad reales en lugar de simplemente términos y condiciones que nadie lee. Dio charlas en escuelas, en universidades, en foros públicos. Contó la historia de Marta una y otra vez, aunque cada vez le arrancara pedazos del alma. Lo hacía porque cada vez que contaba la historia, alguien en la audiencia tomaba nota, alguien decidía ser más cuidadoso, alguien compartía la información con sus hijas o hermanas o amigas. El caso de Marta Calvo se convirtió en un punto de inflexión en la conversación sobre violencia de género en España. Antes, había sido fácil para muchos negar la magnitud del problema, esconderse detrás de estadísticas frías o casos aislados. Pero Marta no era una estadística. Era un rostro joven y sonriente en las fotografías que circulaban por todas partes. Era una historia que cualquier familia podía reconocer como propia. Era la prueba brutal de que la violencia contra las mujeres no discrimina, no respeta clase social o educación. Puede acechar en cualquier esquina, especialmente en esas esquinas digitales donde todos creemos estar seguros. Las empresas de aplicaciones de citas fueron obligadas a responder. Implementaron cambios, algunos sustanciales, otros cosméticos. Verificación de identidad más estricta, botones de pánico, recursos educativos sobre seguridad, opciones para compartir ubicación con contactos de confianza. No era suficiente, nunca sería suficiente, pero era más de lo que existía antes de que Marta muriera. Dolores también se convirtió en una voz importante en la lucha contra la revictimización mediática. Durante el juicio y después, había visto cómo algunos medios sensacionalistas convertían la tragedia de su hija en entretenimiento morboso. Titulares que explotaban los detalles más grotescos del crimen sin respeto por la dignidad de las víctimas. Programas de televisión que especulaban sobre la vida privada de Marta como si tuvieran derecho a juzgar sus decisiones. Dolores luchó contra eso también. Exigió respeto. Exigió que se recordara a Marta como la persona que fue, no como el crimen que le sucedió. Trabajó con otros familiares de víctimas para crear una red de apoyo, para compartir estrategias sobre cómo lidiar con la atención mediática, con el sistema judicial, con el dolor que nunca desaparece, pero que se puede aprender a navegar. Los años que siguieron al juicio fueron una mezcla extraña de activismo público y duelo privado. Dolores aprendió a compartimentar, a ponerse la máscara de la activista fuerte cuando era necesario y a permitirse desmoronarse en la soledad de su hogar. Mantuvo el cuarto de Marta exactamente como estaba. No podía atraerse a cambiar nada, a empacar sus cosas, a borrar las últimas huellas físicas de su existencia. La ropa de Marta seguía colgada en el armario, sus libros en las repisas, su perfume en el tocador. Dolores entraba a ese cuarto cuando necesitaba sentir que Marta aún estaba cerca de alguna forma. Se sentaba en la cama y hablaba con su hija como si pudiera escucharla. Le contaba sobre el trabajo de la fundación, sobre las vidas que estaban salvando, sobre cómo su muerte no había sido en vano. No sabía si Marta podía escucharla desde donde fuera que estuvieran los muertos, pero necesitaba creerlo. Necesitaba creer que de alguna forma, en algún lugar, Marta sabía que su madre no la había olvidado, que nunca la olvidaría, que seguiría luchando hasta su último aliento. El legado de Marta Calvo es complicado y doloroso. Nadie querría ser recordado por cómo murió, en lugar de por cómo vivió.
Pero Dolores trabajó incansablemente para asegurarse de que las personas también conocieran a la Marta que había existido antes de esa noche terrible. Compartió fotos de ella riendo con amigos, videos de ella cantando, historias de su bondad, su humor, sus sueños. Humanizó a su hija más allá del crimen. Y lentamente, el narrativo comenzó a cambiar. Marta no era solo una víctima. Era una persona completa que había sido arrebatada violentamente del mundo, pero cuya memoria continuaría inspirando cambio. El monstruo que la mató permanecería en prisión hasta su muerte. Pero Marta, a través del trabajo de su madre, viviría en las leyes que ayudó a cambiar, en las vidas que ayudó a salvar, en cada mujer que decidió ser más cuidadosa después de escuchar su historia. Así termina esta historia que no tiene final feliz porque nunca puede haberlo cuando una vida se apaga de forma tan brutal. Pero hay algo más grande aquí, algo que trasciende el horror y el dolor. Hay una madre que convirtió el vacío infinito en propósito inquebrantable. Hay un cambio sistémico que comenzó porque una familia se negó a quedar en silencio. Hay mujeres vivas hoy que tal vez no lo estarían si Dolores no hubiera transformado su tragedia en escudo para otras. El mal existe. Camina entre nosotros con rostros comunes. Pero también existe esto, esta capacidad humana de tomar lo peor que el mundo puede ofrecer y usarlo como combustible para proteger a otros. Jorge Ignacio Palma seguirá pudriéndose en prisión. Marta Calvo seguirá viviendo en cada ley que cambió, en cada aplicación que mejoró su seguridad, en cada mujer que leyó su historia y decidió confiar un poco menos, verificar un poco más. Si esta historia te sacudió, si te hizo pensar 2 veces antes de confiar ciegamente en una pantalla, entonces cumplió su propósito. Comenta, el instinto de madre nunca miente, si entiendes que hay voces interiores que debemos escuchar. El próximo video te mostrará otro abismo. Hasta entonces, cuida a los tuyos. La seguridad no es paranoia, es amor.